Ya está con nosotros Claudio Lozano, director del Banco Nación. Vamos a hablar de las expectativas que surgen a partir de justamente de la salida del gobierno nacional de ese DNU que dio de baja la intervención y expropiación, también del accionar del juez que entiende en la causa, del concurso. Las expectativas, repito, de recuperar el dinero que debe el Grupo Vicentín a todos los argentinos de la banca nacional. Uno de los que ha investigado muchísimo esto desde adentro también y ha tomado muchísimas decisiones como el directorio actual del Banco Nación. Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo se hace ahora para recuperar la plata? Es la pregunta que nos hacemos todos teniendo en cuenta que el gobierno nacional se salió de la cuestión que había implementado al principio ese famoso DNU de intervención y expropiación. ¿Qué expectativas tienen dentro del Banco Nación de recuperar el dinero que debe el Grupo Vicentín? El gobierno se corrió de una situación en donde prácticamente se encontraba en una suerte de extorsión porque había quedado junto con el gobierno provincial en una suerte de enredado en el pago chico de Vicentín, en Reconquista, un lugar donde esta empresa que es centenaria en esa zona tiene un grado de control institucional muy importante y donde además claramente el juez que interviene en el concurso tiene una actitud de absoluta parcialidad y de permisividad para con las irregularidades de una empresa que hasta el momento ni siquiera ha presentado, vencidos ya todos los plazos, el balance correspondiente al año 2019. Uh-huh. Quizás el punto de toque final que terminó decidiendo la actitud del gobierno nacional fue cuando el propio juez le termina de otorgar 40 días más de prórroga a Vicentín para presentar su balance. Uh-huh. Un balance que tendría que haber presentado en la Asamblea de Accionistas en el 2019, que en realidad tendría que haberlo presentado a comienzos del concurso, en febrero, y que no lo ha presentado hasta ahora, y ahora le dieron 40 días hábiles más, judiciales, que son casi 2 meses más. Uh-huh. Una cosa absolutamente insólita, está todo irregular. Y de hecho este juez es el que, por un lado, no acató el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, a pesar de que es un decreto con fuerza de ley, tampoco le hizo lugar a la intervención de la provincia de Santa Fe, y en la práctica terminó generando audiencias de mediación donde el gobierno provincial le pedía permiso a los dueños de Vicentín para poder intervenirlos. Una situación francamente insólita, y frente a eso me parece que el gobierno se corre. Ahora se corrió con 2 definiciones importantes. La primera es poner toda la batería de las distintas herramientas del gobierno nacional para impulsar todas las iniciativas judiciales que permitan desentrañar todo lo ocurrido con Vicentín y en ese marco recuperar el dinero vinculado sobre todo al tema de la banca pública. En este sentido, acá no solo está involucrado el Banco Nación, sino que está involucrado el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Es el conjunto de la banca pública la que, de la mano del vínculo político que tenían los dueños de Vicentín con el gobierno anterior, resultaron asistidos por la banca durante todo el periodo pasado. Así que bueno, ahí está la presentación como querellante de la Unidad de Información Financiera en la causa penal, están las presentaciones que está impulsando la Administración Federal de Impuestos también en diferentes líneas de intervención. Obviamente el Banco Nación con un conjunto de presentaciones a nivel del concurso que buscan, por un lado, marcarle los límites al juez para que tenga que operar como corresponde y por otro lado también tratando de avanzar para que quede claro que acá lo que ha habido es un vaciamiento de Vicentín, Argentina, sobre la base de cambiar lo que es la cabeza del holding empresario, que históricamente estaba en Vicentín, Argentina, y se pasó a la cabeza del holding a Vicentín Family Group en Uruguay,
dejando toda la estructura empresaria en manos de ese holding y de este modo sacando del concurso buena parte de las empresas que forman parte del grupo. Vicentín Argentina lo que quedó es la deuda, y buena parte del patrimonio del grupo empresario fue siendo sacado al colocar la cabeza del grupo en este holding que menciono, Vicentín Family Group, que está inscripto en el Uruguay. Por lo tanto, hay varias acciones de carácter judicial que yo creo que tanto la causa penal que está avanzando, de hecho Vicentín fue allanada hace unas semanas por el fiscal Policitas, la intervención de la FIP, de la Unidad de Información Financiera, así como otras causas que están presentadas en el Juzgado Comercial de Rosario, también en el Juzgado Penal de Rosario, la presentación hecha por los bancos extranjeros en Nueva York, las presentaciones en Suiza, me parece que hay todo un conjunto de iniciativas judiciales que van a permitir darle, sacar a la luz pública lo que ocurrió, consecuentemente demostrar que estamos frente a un fraude, frente a una estafa, y por lo tanto encontrar los mecanismos como para recuperar el crédito y también, espero yo también, para dar vuelta un consenso que fundado en un conjunto de mentiras trató de obstaculizar lo que era una decisión absolutamente razonable del gobierno nacional, que era intervenir para expropiar, cuando la verdad que todos los problemas que se enunciaron en ese momento siguen presentes. Acá los trabajadores de Vicentín están en una situación de incertidumbre, la posibilidad de que se extranjerice Vicentín está otra vez a la orden del día, los 1.895 productores que fueron estafados y las 98 cooperativas que fueron estafadas por Vicentín también. Me parece que todo esto que de alguna manera es el problema, donde hay 130.000 personas involucradas en la crisis de este grupo empresario por su manejo absolutamente irresponsable, todo esto está presente y sigue vigente. Así que me parece que cuando todas estas cosas vayan tomando espacio a nivel público, vamos a tener seguramente que va a haber la posibilidad de volver a discutir qué se hace con Vicentín. En el plano interno, más allá de las relaciones que tenían políticas y de poder los Vicentín, ya hablo de los Nardelli sobre todo, y Paduan con el gobierno de Macri, debo preguntarte cómo eran los contactos locales, o sea, los contactos internos. Pues, ¿termina todo en González Fraga o hay segundas y terceras líneas, digamos, que tuvieron que ver con toda esta maniobra fraudulenta? Porque yo no puedo entender, por ejemplo, lo de la sucursal de Reconquista o la de Avellaneda, vos me corregirás, que tenía la caución como para poder cobrarse justamente de un ingreso de divisas muy importante que ha tenido Vicentín y no lo cobró, no se cobró, digamos, no canceló la deuda con ese dinero, que era, me parece que eran 3 veces más de lo que le debe al Banco Nación. ¿Cómo es esa red de complicidades? En realidad la cuenta en la sucursal Reconquista ingresaron allí 790 millones de dólares entre agosto y diciembre, que es el mismo periodo donde Vicentín debería haber cancelado vencimientos del crédito y no lo hizo. Es más, tenía la obligación de utilizar estos dólares de la cuenta que estaba en garantía para aplicarla a los vencimientos, cosa que no ocurrió. Y en este sentido, igualmente digo, la liberación que se le otorga a Vicentín para que transfiera esos fondos a otro, a otras cuentas, es algo que no se resuelve solamente en la sucursal Reconquista, se resuelve a nivel nacional. Vicentín pide autorización para hacerlo y es la propia autoridad nacional del banco la que termina facilitando esa posibilidad para que estos dólares se saquen y tengamos hoy 300 millones de dólares enterrados. Ahora, a lo que voy es que había santafesinos que trabajaban en el Banco Nación también, y estaban algunos, en el caso de Castellani, estaban en el directorio del Banco Nación, ¿no? Hay versiones respecto al papel de uno de los directores, Castellani, como alguien que tenía un vínculo importante con Vicentín y que en todo caso era quien de alguna manera llevaba adelante una suerte de lobby en favor de la empresa. Pero bueno, eso se dice, pero bueno, yo no tengo elementos para decir que
que esa fue la razón, digamos. Está claro que además por sí solo un director no puede resolver el tema, y está claro que las irregularidades que se dieron durante todo el año 2019 fueron lo suficientemente importantes como para que esto, digamos, para que se pueda llevar a cabo necesita de que las autoridades más importantes del banco lo hayan permitido. ¿Qué pasa si se cae? Si llega a la quiebra, ¿cómo pensás vos que debería ser la estrategia? Bueno, la estrategia principal es la que comentaba acá desde el año 2013-2014. Vicentín llevó adelante un proceso de desdoblamiento del grupo y de traslado de la cabeza del holding a Uruguay, poniendo buena parte de su estructura patrimonial y de sus empresas en manos de esa cabeza del holding nueva, dejando en Vicentín Argentina una empresa endeudada. Por lo tanto, la tarea principal es mostrar que ocurrió esto, demostrar esto de manera tal de poder avanzar para que quede claro que lo que está en discusión como patrimonio desde el cual cobrarse el endeudamiento es todo el patrimonio del grupo y no solamente lo que queda en el concurso hoy. Claro. Que como te digo, básicamente son deudas. Por lo tanto, la orientación estratégica para poder cobrar lo que hay que cobrar es demostrar que hay una quiebra fraudulenta sobre la base de un vaciamiento que implica poner en cabeza del grupo que está en Uruguay buena parte de lo que era la estructura patrimonial de Vicentín Argentina. De hecho, la propia SIGEN, cuando se produjo la intervención planteada por el gobierno nacional, que duró apenas 3 días, en solo 3 días la Sindicatura General de Empresas elaboró 3 informes que muestran con absoluta claridad las relaciones, el hecho de que desde Vicentín Argentina se manejaban empresas que en realidad aparecen como vinculadas a Vicentín Uruguay, pero se manejaban desde Vicentín Argentina, a pesar de que teóricamente no eran de Vicentín Argentina. Esto tiene que ver con el hecho de que históricamente Vicentín Argentina era la cabeza del holding y en todo caso, a pesar de que lo inscribieron en el Uruguay, las cosas seguían mezcladas. Claro. Todas las irregularidades aparecen en el informe de la SIGEN y hay muchos elementos como para avanzar en esa discusión. No se ha avanzado más, entre otras cosas, porque el que no demuestra mucha vocación de avanzar ni de profundizar la investigación sobre lo ocurrido con Vicentín es el propio juez Fabián Lorenzini, que es el que está actuando con niveles de parcialidad realmente monumentales, resultado del hecho de que fue empleado del Banco Nación durante 18 años. Ahora, ¿no se debería revisar, no tendría los resortes, digamos, justamente de suspensión, destitución, digamos, las sanciones, digamos, a un juez, no deberían empezar a... Estamos en eso. El tema de la posibilidad de acumular elementos que permitan cuestionar la actitud del juez, y por otro lado avanzar en una revocatoria del concurso para plantear el carácter fraudulento de la quiebra, son los pasos que venimos dando. Esos pasos tienen su tiempo. Recién ahora estamos recibiendo la autorización para hacer la auditoría que corresponde y colocar el veedor que nos corresponde como partícipes del comité de acreedores, y con esto seguramente vamos a tener más elementos para seguir avanzando. Todas las herramientas legales de las que disponemos las estamos utilizando, y de hecho incluso estamos utilizando la posibilidad de cobrarnos, porque algunas garantías nos han quedado, garantías que tienen que ver con cesión de derechos que de alguna manera Vicentín había hecho a favor del banco y que nos permiten ir cobrando por goteo. Hemos cobrado casi $12 millones desde que empezó nuestra gestión al frente del banco, y también hemos logrado, a partir de una buena decisión de la Cámara Comercial del Chaco, que es la posibilidad de ejecutar las garantías solidarias de sus accionistas, que están en el orden de los $5 millones. Así que bueno, en ese marco nosotros todo lo que podamos avanzar lo vamos a hacer, y es muy importante también lo que hagan las otras instituciones del Estado, tanto el caso de la Unidad de Información Financiera como el caso de la AFIP,
Es muy importante la judicialización de la venta del paquete accionario de Renova que hizo Vicentín 48 horas antes de entrar en cesación de pagos, porque esa es claramente una venta fraudulenta donde los millones de dólares que Vicentín en teoría cobró no fueron a parar a ninguno de los acreedores que Vicentín tiene. Así que bueno, se está avanzando con todas las herramientas de las que disponemos. Te cambio de plano ya exclusivamente como economista. El 24 de agosto termina el partido que se jugó bastante tenso e intenso, digamos, en cuanto a la negociación con bonistas y el FMI. ¿Qué conclusiones te deja, digamos, esta negociación y cómo puede repercutir en la economía que viene? Yo creo que el resultado más importante que tiene la negociación es que despeja los vencimientos desde ahora hasta el 2024. Uh-huh. Esto, para ponerlo en números, los vencimientos que acumulaba la Argentina con los bonistas, tanto de legislación extranjera como argentina, que tendrían el mismo tratamiento, estaban en el orden de los 63.000 millones de dólares. Los vencimientos que quedan a partir del acuerdo están en el orden de los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, se han reducido de manera significativa y por ende, obviamente esto le pone menos presión a las cuentas públicas de la Argentina y al mismo tiempo nos permite disponer de más divisas del saldo comercial de la Argentina, ambas cuestiones que son elementos indispensables para sostener un proceso de recuperación económica. Esa me parece que es la ventaja. El problema acá, lo que quedan son dos cuestiones más. La primera es que todavía falta, para poder aprovechar el oxígeno, la discusión con lo que hasta el momento el gobierno ha tenido como socio estratégico en la negociación, que es el Fondo Monetario Internacional. Y la discusión con el fondo, todos sabemos que no es una discusión sencilla, y en donde la clave principal es que el fondo no imponga lo que son las características históricas y tradicionales de sus recomendaciones. Que me refiero con esto a que obliguen a Argentina a un ajuste fiscal rápido, a que obliguen a restricciones en el campo monetario, a que le pidan reforma previsional, laboral y demás cuestiones que son históricamente demandas del fondo. Argentina necesita la máxima libertad en materia de política económica para aprovechar el oxígeno que se logró a partir de la negociación en estos años. De lo contrario, las estrategias del fondo pueden limitar el proceso de recuperación de la economía argentina e incluso darle un contenido de mayor desigualdad. En el contexto de una Argentina que estamos entre el 45 y el 50% de la población en situación de pobreza, con una tasa de desempleo cercana al 15%, con una situación donde el hambre está creciendo en la Argentina, me parece que es un cuadro social delicado en donde, en el marco de un fondo que ha hecho desastres en la Argentina en los últimos tiempos y que además el crédito que le otorgó a Macri es un crédito absolutamente irregular, me parece que Argentina tiene elementos como para pararse políticamente con fuerza, de manera de lograr autonomía a la hora de definir la política. El tercer punto es que a partir del 2025 el tema vuelve a ser un tema, o sea, en este sentido el endeudamiento no se ha resuelto. Sigue siendo imprescindible pensar la estrategia de investigación de la deuda pública, la discriminación de elementos de legalidad y de ilegitimidad que el endeudamiento tiene. Argentina sigue teniendo una mochila que no se ha sacado de encima por esta negociación. La virtud de esta negociación es haber despejado los próximos 4 años. Esa es ganar oxígeno, concreta. Nada más, ganar oxígeno. Claudio, como siempre... Exactamente. Sí, perdón. Para poder apropiarnos del oxígeno necesitamos hacer una muy buena negociación en condiciones de firmeza con el Fondo Monetario Internacional. Siempre un placer. Gracias, Claudio. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamar.